Hola, ¿qué dicen las 16? En un glorioso día de llovizna acá en Buenos Aires. La semana política volvió a dejar la sensación de que las cosas solo pasan por el espectáculo, los espectáculos del oficialismo, incluyendo episodios surrealistas. Pero también el gran interrogante sigue siendo si acaso habrá y cuándo alguna reacción opositora que no consista en permanecer exclusivamente a la defensiva. En esa dirección hay algunos despuntes, diríamos. Los papelones del gobierno ya no abarcan solo al ámbito institucional, declarativo, parlamentario, internacional, por cierto. Miren, a ver si lo compartimos. Bueno, si no es lo mismo. Verlo a Milei ayer, extasiado como un groupie, corriendo detrás de una foto con Elon Musk, no es para cualquier estómago, ¿eh? Es el presidente. Y como decía Pedro el sábado pasado, Estados Unidos usa a los socios lamebotas y serviles, pero no los respeta. Volviendo, porque hablábamos de papelones, ocurre que ahora pegan en forma directa sobre la percepción popular en torno a la economía. Eso es una novedad, porque venía rigiendo muy marcadamente que hay que aguantar un poco, no se pueden pretender soluciones de la noche a la mañana, había que sincerar el desastre del gobierno anterior, etc. Símiles que le daban marcada, vuelvo a usar el término, que le daban, y todavía le dan, protección o comprensión a Jamoncito. Ahora, creo que lo percibimos todos, se produjo un cambio en los testimonios callejeros que recogen los medios. Las puteadas están a la orden del día y alcanzan a todos, eso sí. En la prensa operadora de Milei se notan discordias de divismos, pero también, entre comillas, fugas de quienes intuyen que no da para continuar militándolo a como dé lugar. Y esto también se nota, al menos para quienes siguen las redes, los foros, se nota un descenso muy significativo en la intensidad de los trolls que trabajan directamente desde Casa Rosada, un caso único en el mundo. Algún forista ingenioso de un medio oficialista posteó que no habrán cerrado la paritaria. Y puede agregársele que así arreglaran, Caputo, el Toto, lo impugnaría porque los salarios no deben dispararse aunque se trate de un libre acuerdo entre partes. El ministro y Jamoncito apenas conceden entrevistas a sus fanáticos, de modo que está vedado consultarles sobre ese aspecto tan curioso del dogma anarcocapitalista. Vamos a dividir, porque por un lado hay capítulos o peripecias que interesan únicamente al mundillo periodístico y politizado. Por ejemplo, que el senador libertario Francisco Paoltroni aluda a la Bella Durmiente para incitar a una violación colectiva en nombre de lo que Milei se animó a ejecutar. Una versión polémica, tituló TN. Por ejemplo, que el indescriptible vocero presidencial no pueda coordinar oraciones y se ampare en que durante la madrugada se desveló. Por ejemplo,
que Milei, su hermana en jefe, que hace y deshace a su antojo, y su séquito, se vayan de gira por Estados Unidos con la nuestra, a todo trapo, para recibir el premio Embajador Internacional de la Luz por parte de un grupo esotérico de la comunidad judía ultraortodoxa. Por ejemplo, que haya estallado la interna del bloque parlamentario libertarista gracias a, atención, un movimiento nuevamente descoordinado entre los hermanos gobernantes. Culebronazo de Menem contra Pagano, de Sago contra Menem, de la hermana contra Sago, y así sucesivamente. Vale solo, o nos permitimos solo apellidar, porque, comillas, nadie sabe muy bien quiénes son y qué hacen. Cuenta con prioridad que el gobierno, no estamos hablando de lo ideológico, sino de la gestión, ¿sí? Es un caos. Y una suma de arrebatos individuales, emojis también descoordinados. Por ejemplo, que en Diputados TV, una señal pública comandada por la presidencia de la Cámara, hayan censurado al aire a una colega, Laura Serra, que estaba refiriéndose al tema. Como a Milei no le importa la política, le da alergia, y entonces deja todo lo ejecutivo en manos del jefe, se producen estas cuestiones que sin embargo tienen además un costado significativo. Los hermanos, que no son tantos como para no poder contarlos, difieren acerca de si les cuadra trazar alianzas ya para las elecciones de 2025 con lo que queda de Macri. Milei quiere, la hermana no. La hermana no quiere. Completa y comprensiblemente alejadas de estos vericuetos, se sospecha eso de que buena parte de la mayoría o de las minorías intensas empiezan a cansarse. El ministro de Economía dice que las prepagas le declararon la guerra a la clase media, pero no como ministro, lo dice como comentarista. Pararon los bondis acá en el AMBA y el gobierno se dedicó a mirar. Si dejan que suban las tarifas de transporte se les escapa la inflación, y si la evitan manteniendo los subsidios, se les descontrola el equilibrio fiscal, comprometido con el Fondo Monetario. Y lo que decíamos, no homologan paritarias, porque la libertad debe avanzar, pero no tanto como para perjudicar sus intereses de sociedad disciplinada. Las fiestas de timba financiera y de caída abrupta en el valor de los activos argentinos. Y en la macro, para usar una figura que además técnicamente está bien, la fiesta la paga la plata de los jubilados. Una delicia. Y en ese marco se produjo uno de los hechos políticos, institucionales, más bizarros, como decimos aquí, de que se tenga memoria, el Jumbo Gate o el Jumbo Bot Gate. Algunos no se sorprendieron del todo porque el dueño de la cadena es íntimo de Caputo el Toto, incluso veranean juntos en Cumelén. Jamoncito se valió de un robot fake, de una cuenta fake, para ostentar, no ya que la inflación se derrumba, que directamente hay deflación. Y eso no es sacar pecho, ¿eh? Y ni siquiera se trata del gravísimo aspecto, repetimos, institucional, operativo, de un presidente que compra una falsedad sin el más mínimo asesoramiento de su gobierno de tuiteros. Entonces, por primera vez, le pica muy de cerca la contradicción entre lo verosímil de sus números, lo que intenta
cuesta que sea lo verosímil de sus números y lo que la gente no siente en el bolsillo. En estas horas, cuando se produjo el Jumbobot Gate, Marco Lavagna, el titular del INDEC, está incendiado de bronca. Porque claro, a partir de semejante bochorno, ¿cómo queda la credibilidad de las cifras del INDEC? ¿Hasta cuándo puede dibujarse que el ajuste lo pagará la casta también? Y la respuesta, para insistir con un dicho que hace tantos años patentó Carlos Heller, es que el único límite al ajuste es la reacción de los ajustados. Y lo que nos parece es que algo del tipo de lo enunciado viene asomando. Está bien, no convence ni de lejos la apatía con que Héctor Daer anunció las iniciativas de la CGT, pero tampoco puede negarse que, así fuere a regañadientes, y con el anticipo de una marcha que ya hubo el 24 de enero, esa dirigencia sindical con entre poco y nada de popularidad debe responder ante una olla a presión. Preguntamos, ¿tiene razonabilidad conducente ver el vaso medio vacío o completamente vacío? ¿Qué sería lo alternativo? ¿Descansar en lo bucólico de que son una manga de burócratas? ¿O bien aprovechar las circunstancias? Y de igual manera, y esto nos enorgullece como programa porque somos muy insistentes en el abordaje temático, corresponde anotar que despertó la comunidad universitaria o sensibilidad universitaria. Es un sector de enorme potencia simbólica. Esta semana, contra el ninguneo mediático de la propia prensa opositora, esta semana se manifestó, esta semana se ocuparon las calles con clases públicas, esta semana los rectores declararon formalmente la emergencia presupuestaria. La marcha federal universitaria, anunciada para el 23 de este mes, será imponente. Y ya que estamos, la CGT adhirió. Es más, fue el primer punto de los enunciados por Daer. Un párrafo que suma son las imágenes de la represión en el centro porteño frente a la sede de un ministerio de capital humano que es insultante desde su título. Imágenes que fueron de nuevo típicas de un régimen dictatorial. Gaseo, balas de goma, camiones hidrantes, cronistas heridos. Ayer a la noche algo de eso se repitió frente al cine Gaumont. Bueno, todo eso es recién cumplidos 4 meses de la asunción de la ultraderecha. Y va por enésima vez los tiempos de las urgencias y angustias particulares nunca son simultáneos a la velocidad de los procesos políticos sociales. Sí es cierto que no hay modelo ni liderazgo que contenga y le dé proyección a esta bronca creciente. Es cierto que por el momento y para beneplácito del lugar común hay mucho ruido y pocas nueces. El pesimismo de la inteligencia privilegia lo segundo y el optimismo de la voluntad lo primero.